Dios le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar esta tarde con nuestro culto de predicación, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por tus bendiciones, por el día que nos provees, Padre, porque nos permites ver un nuevo día, Padre, y nos permites congregarnos de esta forma virtual. Te damos gracias, Padre, porque nos das la tecnología necesaria, Padre, para estar reunidos, Padre, para seguir compartiendo tu palabra. Padre, te pido que tú proveas para cada una de nuestras necesidades y proveas, Padre, para que este ministerio se continúe, Padre, y tu palabra sea conocida en todo el mundo. Padre, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu protección, por la salud que nos das cada día. Y te pido por aquellos que están pasando por problemas de salud, tú des salud a sus cuerpos, Padre, fortalezcas sus cuerpos, Padre. Te pido por aquellos hermanos que experimentan alguna tristeza por pérdida de seres amados. Entonces, con ellos fortalezcas y confortes sus corazones, Padre. Te pido que nos guíes a través de este peregrinaje en la tierra, Padre. Nos des la sabiduría, Padre, para conducirnos sabiamente, correctamente, Padre, y sobre todo para que seamos prestos a llevar tu palabra. Te pido que nos acompañes en este momento, que nos disponemos a meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la iglesia de Filadelfia. Y esta es una iglesia ejemplar. Así que el título del sermón el día de hoy es Sigamos este ejemplo. Esta iglesia nos muestra ejemplos de gran fidelidad. Los versos que vamos a abarcar el día de hoy es en el capítulo 3 de Apocalipsis, versos 7 al 13. Y vamos a ir leyendo los versos conforme vamos avanzando. En primer lugar, vemos la presentación. Recuerden que cada carta inicia con una presentación de ciertos títulos del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice esta carta. Verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Primer título. El santo. Cuando nosotros hablamos de la santidad de Cristo, la santidad de Dios, vemos que su santidad es parte de su esencia, parte de su ser. Note que ahí hay un artículo, el cual nos indica que su persona es santa. Nosotros somos santificados. En el caso nuestro es Jesús el que provee la santidad en nuestra vida, pero en el caso de él, en el caso de Jesús, en el caso de cualquiera de las personas de la Santa Trinidad, ellos son santos en esencia. Esto quiere decir que están apartados de cualquier cosa de mal. Su pensamiento, su ser, sus acciones están separadas de la maldad. Nuestra santificación en el caso de los seres humanos es una santificación progresiva. En el caso de nosotros que hemos llegado a los pies de Cristo, cuando hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro Salvador, se nos llamó santos y posicionalmente somos santos, pero por la gracia de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz, por su sacrificio expiatorio, porque Él pagó el precio de nuestro pecado, entonces somos llamados santos. Pero Él es santo en su totalidad. Podemos encontrar en las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Isaías, si usted me acompaña, a Isaías capítulo 6, verso 3, podemos leer la siguiente manera. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí hablando de Jehová de los ejércitos, se menciona santo, 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 3 veces santo. Esto nos hace referencia tanto a la Trinidad como también a la totalidad de la santidad, completamente santo, santo en extremo. Ese es en el caso de Isaías. También podemos ir al mismo libro de Isaías, capítulo 43, verso 15. Si usted me acompaña, aquí mismo en Isaías 43, 15.
Dice, podemos leer de la siguiente manera: Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Una última cita que me gustaría que me acompañe es en Lucas, ahora en el Nuevo Testamento. Lucas 1:35. Podemos leer de la siguiente manera: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Podemos ver en la Anunciación, así es conocido, que aquel bebé que se formó en el vientre de María era un ser santo. Ahora este ser santo se presenta en esta carta y dice: el santo. Segundo título en que usa el Señor Jesucristo para presentarse: el verdadero. No solamente es el santo, sino que también es el Dios que es la verdad encarnada. Él no solamente dice verdad, no solamente hace lo verdadero, sino que es la verdad que tomó carne, se hizo hombre. Usted me puede acompañar para ver este elemento en 1 de Juan 5:20. 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice de la siguiente manera: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y uno ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, Jesús, según el testimonio de los apóstoles, es verdadero Dios. Algunas sectas no aceptan la deidad de Jesucristo, pero la palabra de Dios nos afirma que Jesús es parte de la Divina Trinidad, de la Santa Trinidad, y es Dios, y es un Dios verdadero. Nosotros estamos en Él. Cuando nosotros creímos, fuimos revestidos de Cristo, entonces estamos dentro de Cristo. Él nos protege porque somos parte de Él, y Él es el Dios al que servimos. También podemos corroborar en las Escrituras que Él, si usted me acompaña en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, podemos leer: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Si usted quiere conocer la verdad, usted tiene que conocer a Jesucristo. Nosotros somos mensajeros de la verdad. Así que llevamos dos títulos hasta aquí con los cuales se presenta el Señor Jesucristo. Luego vemos un tercero: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las llaves son símbolo de autoridad. Jesús es el que tiene la autoridad, el cual es descendiente de David. Si nosotros vemos las genealogías de Jesús, vemos que él es descendiente de David de parte de padre y de parte de madre. Así que Jesús es heredero del trono de David. Jesús es el Mesías prometido que se sentaría en el trono de David y reinaría por siempre. Jesús también es el sacerdote, así que es sacerdote rey. Jesús es aquel quien tiene autoridad para poder abrir esa puerta. Una puerta que analizaremos un poco más adelante. Él tiene la autoridad de abrir la puerta, y su autoridad es tal que nadie, ninguno puede abrir, ninguno puede cerrar si no es Él el que la abre. Vamos a tener estos títulos en mente. Recuerden que los títulos al inicio de la carta se relacionan
con el texto, con lo que sigue el cuerpo de la carta. Vamos a entrar al verso 8, donde están los reconocimientos, lo que Jesús reconoce de la iglesia. Recuerden que a cada iglesia le ha reconocido algo, hasta donde hemos avanzado. Pero esta iglesia es una iglesia especial. Para empezar, el nombre que tiene la iglesia, Filadelfia, habla del amor fraternal, del amor que hay, que existe entre los hermanos. Y yo creo que cada iglesia que llevara este nombre debe distinguirse por el amor fraternal. Si no, sería como la iglesia anterior, que solamente tiene el nombre. Nosotros debemos dar a demostrar ese amor porque es símbolo de que somos seguidores de Cristo Jesús. Si nos amamos los unos a los otros, reconocerán que verdaderamente somos sus discípulos. Pero si no nos tenemos amor los unos a los otros, entonces demuestra nuestra calidad espiritual, una calidad lejana a Cristo. Si nosotros nos atacamos entre nosotros mismos, entonces seríamos como aquella sinagoga que se mencionará más adelante, la cual seguía el ejemplo más que de Dios, el ejemplo de Satanás. Así que la iglesia llamada Filadelfia era una iglesia que su nombre habla del amor fraterno y que nosotros como iglesia debiésemos dar muestras de un amor fraterno. Otra característica antes de entrar al reconocimiento es que esta iglesia está en una zona donde el fundador de esta ciudad, el cual se cree que fue Atalao Filadelfo II, destinó esta ciudad para que sea el centro de distribución de la enseñanza helenista. En esta ciudad hay muchos templos de las diferentes deidades paganas de la cultura griega, y entonces esta zona estaba puesta de forma estratégica para que el mensaje helenista salga y se distribuya en todo el mundo conocido. Así que esta iglesia está en medio de un grupo de cultura pagana, está en medio de una cultura de diferentes deidades. Algunas de estas deidades requieren sacrificios humanos, algunas otras requieren actos inmorales para su adoración, y todo esto es donde la iglesia se encuentra predicando su mensaje de Cristo, predicando el mensaje a la santidad, y esa es una de las serias dificultades que presentaba la iglesia. Pero ve el reconocimiento, verso 8. Yo conozco tus obras. Y tenemos que recordar que Cristo se pasea entre las iglesias. Según nos dice el capítulo 1, se mueve entre las iglesias y Él conoce perfectamente a cada uno de los que conforman su iglesia. Nadie podría tener una fachada delante de Cristo. Tal vez las fachadas funcionan delante de nosotros los hombres. Por ahí se dice que algunos usan máscaras, caretas, no máscaras que usamos ahora para protegernos del virus, sino máscaras para disimular, para mostrar una personalidad que realmente no tienen. Bueno, a Cristo no lo podemos engañar. Él conoce nuestras obras, las que hacemos dentro del marco de la iglesia y las que hacemos fuera del marco de la iglesia. Él conoce a cada uno de nosotros. Recuerde que nosotros formamos la iglesia. El edificio es el templo. Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta puerta está puesta en consecuencia a la fidelidad.
Es una de las cosas que tenemos que observar. Dice el texto, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso ha puesto esa puerta. Ahora recuerde lo que decía. Jesús tiene la autoridad de abrir la puerta y nadie tiene la autoridad de cerrar esa puerta si no es que Cristo decide cerrar la puerta. De igual forma, nadie pudiese abrir esa puerta si no fuera Cristo el que abriese la puerta. Pero ¿de qué puerta estamos hablando? Bueno, en primer lugar, vemos que la puerta que se abre es la puerta del evangelismo. Si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 14, verso 27, podemos encontrar que el apóstol Pablo usa esa figura de lenguaje. Hechos 14, 27. Podemos leer de la siguiente manera. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. La puerta de la fe. Ahora, ¿cómo es que abrió la puerta de la fe a este grupo misionero? Bueno, usted conoce seguramente el trabajo del apóstol Pablo. Si usted ha leído las escrituras o ha leído tan siquiera el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted conocerá que Pablo es un personaje aguerrido, un personaje esforzado, un personaje que destaca por el trabajo del evangelismo. Él va y lleva ese mensaje de salvación. A veces presenta ciertas dificultades como persecuciones, encarcelamientos, en ocasiones fue golpeado, pero él sigue predicando el evangelio. En ocasiones está encarcelado, pero en medio de la prisión adora a su Dios, canta a su Dios, ora a su Dios y da un fiel testimonio y las personas se convierten. Las puertas del evangelio se abren en razón de nuestra fidelidad al hablar de la palabra de Dios. Al grado que nosotros nos esforzamos en llevar el evangelio, esas puertas Dios las va abriendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos quietos? No quiero decir nos quedamos en casa, porque aún estando en casa podemos hacer trabajo. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos quietos? Podemos tener la libertad de salir. Podemos tener el ambiente propicio para salir a las calles. Pero ¿qué sucede si nosotros no estamos aprovechando ese ambiente? Bueno, las puertas no se abrirán. Dios no puede bendecir a aquella iglesia que no se esfuerza en llevar el santo evangelio. Pero esa iglesia nos da un ejemplo. En medio de fuerte oposición pagana, ellos se encuentran predicando el evangelio. Regresamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 8. Dicen, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchas veces negamos el nombre de Cristo. Veo con tristeza, y esto lo veo más en el ambiente de los jóvenes actuales, tal vez algunos adultos también, pero muchas veces los jóvenes quieren vivir imitando el mundo, quieren vivir como el mundo vive y no quieren que el mundo se entere que asisten a una iglesia cristiana. Para algunos es vergonzoso. No quieren tener ningún tipo de relación, por ejemplo, en su Facebook, no quieren admitir ningún cristiano. ¿Para qué? Para que no sea exhibido que también es cristiano. Ellos se avergüenzan. ¿Cómo Dios puede bendecir a personas que se avergüenzan de él? De hecho, la Biblia dice que aquel que se avergüenza de su nombre y no confiesa su nombre en público, también él se avergonzará y no confesará su nombre delante de Dios y sus ángeles. Nosotros no debemos avergonzarnos de Cristo. En el tiempo
antiguo, los grandes filósofos se burlaban del cristianismo. Bueno, aquellos que decían ser sabios. Y recuerden que la sabiduría o la filosofía se destaca precisamente en la cultura helena. Entonces ellos dibujaban a un asno crucificado, a un animalito que se considera siempre de escaso conocimiento. Y decían que los cristianos eran así, adoradores de un asno. Y así se burlaban de los cristianos. Los cristianos en ese tiempo podían avergonzarse del evangelio o podían tomar la decisión de alzar el rostro y ser orgullosos cristianos. ¿Cómo está usted viviendo su cristianismo? Por ahí escuché una vez a un cantante cristiano que fue invitado a una televisora a presentar su nueva producción discográfica y presentó su show y cantó su nuevo canto y se echó su baile ahí con todo su elenco y pareciera música cualquiera como la del mundo. Luego el entrevistador le preguntó, pensé que los cristianos no bailaban. A lo que este cantante le dijo, claro que bailamos, también sabemos divertirnos. Yo lo que quiero es que el mundo entienda que los cristianos y la gente del mundo somos iguales. Y esto es una enseñanza contradictoria a la Escritura. El mundo y el cristiano no deben ser iguales. No os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. Es necesario entonces que nosotros en medio de un mundo que se opone al mensaje, demos ejemplo en todo momento de nuestra fe y seamos portadores del evangelio y lo portemos con orgullo, no guardando la palabra y no negando el nombre de Cristo. Este es un ejemplo que nos pone esta iglesia. Ahora vemos algunas bendiciones que vienen a razón de su fidelidad. Veíamos la puerta abierta. Pero vea el verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Acuérdense que uno de los enemigos principales del cristianismo en el primer siglo eran precisamente aquellos que decían ser judíos y lo eran según la carne. Si usted me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, vamos a ver una escena muy interesante. Capítulo 8, verso 44. Es el Señor Jesucristo le dice a unos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo hablan, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto nos habla con claridad la calidad espiritual de esas personas. Se decían ser judíos porque eran descendientes de judíos, porque ellos venían de Abraham, porque su familia, su linaje se unía de cierta forma, pero sus actos, su vida, su calidad espiritual, al grado que estos hombres que debieron haber reconocido a Cristo cuando éste vino a la tierra, no le reconocieron. No pudieron ver a aquel Dios que adoraron, que ahora caminaba entre ellos, porque su vida, su calidad espiritual era muy pobre. Tanto que Jesús dice, son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro se están pudriendo. Ellos tenían una calidad espiritual muy pobre. Ellos son orgullosos de ser parte del pueblo de Dios, pero realmente sus obras los están ligando a otro padre, no a su Padre Dios, sino a Satanás. Y Satanás tiene dos características. Uno, asesino. Él es destructor, busca destruir. Y podemos ver que este grupo
perseguía al Señor Jesucristo e intentaba matarle. Así que ninguna guerra es santa. Nada que busque hacer daño a nuestro semejante podría considerarse santo. Segunda característica de Satanás, según el texto en Juan 8:44, es mentiroso. Y no solamente es mentiroso, sino que también es padre de mentira, engendra mentira. Y es sorprendente, pero en las iglesias me he topado personas que te mienten a la cara sin una expresión de remordimiento. Y entonces te puedes preguntar, ¿cómo puedes decir tú que tu Padre es Dios si tus acciones son mentirosas y destructoras? Esta sinagoga se encontraba dentro de la ciudad de Filadelfia. Dentro de esta ciudad, decía yo al inicio, hay diversidad de templos paganos, pero también había una sinagoga judía. Y este grupo se espera, o como es de esperarse, atacaba a esta pequeña iglesia que se encuentra en Filadelfia. Y siendo atacada, al final el resultado de su fidelidad es que este grupo de personas de esta sinagoga vinieron delante de los hermanos, o esta es la promesa de Cristo dado a esta iglesia, y reconocerían. ¿Qué reconocerían? Ellos pensaban que Dios estaba en contra del cristianismo, pero en base a la fidelidad de los hermanos, Jesús le concede que ellos reconozcan que le ha amado. Esto pasó con el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia ferozmente, pero al final reconoce que él amaba a la iglesia y entonces hace grandes cambios. Por cuanto has guardado la palabra, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tercera promesa. Primera fue la puerta. Le dio esa gran bendición a su fidelidad, una puerta abierta que el evangelio se aprovechó y decíamos que era una zona estratégica para llevar el helenismo. Ellos usaron esta zona para llevar el evangelio. Segunda bendición, que sus enemigos reconocieron que Dios estaba con ellos. Y tercera bendición, basada en su fidelidad, en que han guardado la palabra de Dios, y dice de mi paciencia, y la paciencia aquí denota soportar la persecución, la crítica, los ataques. Ellos han soportado y han llevado su palabra. Ahora vemos una tercera recompensa. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y esta iglesia, en la historia, podemos ver que sobrevivieron al menos a 3 persecuciones. La primera es muy conocida, la persecución de Trajano, el año 111, 112 después de Cristo. Este emperador persiguió al cristianismo con gran ferocidad y todas las iglesias en Asia sufrieron por esa persecución, menos la iglesia en Filadelfia. Y esto era en respuesta a la fidelidad que ellos demostraron a Dios. Demuestra el amor que Dios tenía por esta iglesia por ser fiel. Otro ataque, otra invasión que sufrieron es la invasión de Tamerlán en el siglo XVI. Pero antes de esa, también sufrió la persecución de los otomanos. Y esas 3 persecuciones que experimentaron en contra del cristianismo, toda Asia sufrió, hablando de las iglesias, menos la iglesia que estaba en Filadelfia. Imagínense, esa iglesia sobrevivió hasta el siglo XVI. Muestra del amor de Dios a una iglesia fiel. Yo creo, hermanos, que esto nos debe llevar o nos debe motivar a que seamos fieles. ¿Fieles en qué? En llevar el evangelio.
fieles en retener la palabra con paciencia. Y retener la palabra o guardar la palabra habla de vivir la palabra de Dios, de ir a ella, tomar la voluntad de Dios y vivirla, hacer su voluntad. Decíamos en la mañana al menos algunas voluntades del Señor que están expresadas de forma muy clara, las cuales son básicas y nosotros debiésemos hacer. Vamos a pasar al verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Esta iglesia, dice el verso 8, la última parte, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Tal vez esta iglesia no sea de tanta influencia como la iglesia en Roma. La iglesia en Roma era de mayor influencia, tanto que en la historia del cristianismo vemos que otras iglesias se unieron a ella y formaron lo que conocemos como la iglesia católica o universal, no apostólica ni romana hasta ese momento. Pero era una iglesia muy influyente. Podemos encontrar también otras iglesias influyentes, como es la iglesia de Antioquía, una iglesia fuerte en el trabajo evangelístico y fue de mucha influencia en la era del cristianismo, en los primeros años del cristianismo. Pero esta iglesia es de poca influencia, de poca fuerza. Segundo, probablemente no eran muchos ricos en ese entonces. Era una iglesia que no destacaba por su poder económico como la otra que se decía ser rica y no lo era. Pero esta no era rica, era de poco poder económico. Era una iglesia muy probablemente con pocos sabios entre ellos. Pero a pesar de que sea una iglesia de poca fuerza, es una iglesia que está haciendo un fuerte trabajo. Y la fuerza de su trabajo se deriva, en primer lugar, de Cristo. Porque Cristo es el que le da la fuerza. Recuerda a Pablo diciendo que él es fortalecido en su debilidad. A pesar que tiene algunas carencias, Cristo le fortalece, le capacita para hacer su trabajo. Y tal vez no ganaba a miles como iglesias de gran influencia, pero aquellos que ganaba, los ganaba por su esfuerzo, porque deseaban servir a su Dios, porque deseaban ser fieles a su Dios. Y esos que se ganaban eran como la ofrenda de aquella viuda que entregó unas monedas que tenía, y era todo lo que tenía, mientras que aquellos que son súper religiosos, que se creen de gran influencia, venían y azotaban las monedas, que esto hablamos de los fariseos, y decían, ¿quién salió más justificado? Pues ella, que entregó todo lo que tenía. Así esta iglesia se esforzaba con todas sus fuerzas, aunque era de poca fuerza. Entonces regresamos al verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué corona? Hablábamos de esto en el tema pasado, en Sardis, y decíamos que cada uno de los que sirven al Señor tienen su corona. Hay una corona para aquellos que son fieles, hay una corona para aquellos que desean la venida del Señor, hay una corona para los pastores, y esas coronas no son las coronas de reyes, sino es una corona de una guirnalda. Esa corona que se daba en reconocimiento en los Juegos Olímpicos. Después de haber batallado, peleado en esta vida, combatido con todas nuestras fuerzas, al final del camino, entonces el Señor nos dará nuestra corona. Si usted me acompaña a 1 Corintios 9:25, podemos leer algo que nos va a dar luz. 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en esta fuerte competencia, como en los Juegos Olímpicos, al final recibiremos una corona de reconocimiento en base
a nuestra dedicación, en base a nuestra fidelidad, en base a nuestro esfuerzo de servir a Dios. No hablamos de salvación. La salvación es por fe, pero Dios recompensa a aquellos creyentes fieles, a aquellos salvos fieles. Verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y hablábamos que los vencedores son todos aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador personal. Primera de Juan 5:4, usted puede leer en casa. Lo hemos estado mencionando en todas las cartas. Vencedor somos los que hemos creído en Cristo. Entonces el que venciere, todos los salvos, somos hechos columnas en el templo de Dios. Ahora, cuando hablamos de columna, la Biblia dice que nosotros somos edificados. Los creyentes somos edificados como un templo espiritual. Efesios 2:20 al 22. Si usted me acompaña, vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo somos edificados? Cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros tomamos esos fundamentos puestos por los apóstoles, hablando del Nuevo Testamento, y lo aplicamos en nuestra vida y vivimos conforme a la enseñanza que Jesucristo reveló a sus apóstoles, a sus enviados, para que nosotros vivamos en santidad y nueva vida. Así nos edificamos. Así que el creyente se va edificando como templo para Cristo. Y en un tiempo futuro, dice, seremos como columnas. Ahora, una columna no es removida, porque si remueves la columna, se desborona el templo. La columna es una pieza fundamental en la construcción. Nosotros seremos, o mejor dicho, somos de importancia para Dios. Somos un elemento importante en aquella estructura y somos inamovibles. El que es salvo no pierde su salvación, porque el que es salvo, el que es vencedor, es puesto como una columna en el santo templo. Nunca más saldrá de ahí. Alguna vez escuché a alguien decir: yo no quiero ir al cielo porque ahí van a estar cantándole a Dios día y noche. Yo prefiero pues quedarme en la tierra y disfrutar de lo que la gente deje aquí, pensando erróneamente que algunos van a ser levantados y otros se quedarán a disfrutar la tierra. No. Y además, solamente alguien que verdaderamente es salvo, alguien que verdaderamente ama a Cristo, disfruta de estar en la presencia del Señor. Solamente los que realmente amamos al Señor servimos y disfrutamos el escuchar la predicación, el cantar himnos, el adorar a nuestro Dios. Es algo especial, algo anhelado para aquellos que son salvos. De otra manera, no desearán estar en el santo templo. Y tendrá escrito 3 nombres. 1, el nombre de mi Dios. 2, el nombre de la ciudad de su Dios. Y 3, el nuevo nombre que Jesucristo tiene. Ahora, poner el nombre sobre algo es símbolo de pertenencia. Y nosotros, en primer lugar, le pertenecemos a Dios. Ahora que hemos nacido nuevamente, somos sus hijos. Somos su especial tesoro. También tenemos el nombre de la ciudad porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por tal motivo somos llamados a no vivir, a no tomar la forma de este mundo, sino que ver hacia las cosas de arriba, donde está Dios, donde está nuestra verdadera nacionalidad. Así que somos parte de ese reino celestial de la Nueva Jerusalén. Y 3, somos la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y dice que quiere para él una iglesia santa, sin mancha,
sin mácula, algo hermoso y limpio para Él. Y por eso nos ha rescatado con su sangre. Ahora le pertenecemos. Así que esto habla de la pertenencia que nosotros somos para Dios. Y último, verso 13. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted tiene oídos, hermano? Yo creo que sí. Yo tengo oídos y escucho. Y entonces, si escucho el mensaje, si bien este mensaje es dado a una iglesia en particular que existió en la historia, pero este mensaje es un llamado a todos los creyentes. Es un llamado a todas las iglesias. Y todos los creyentes, todas las iglesias deben poner atención y escuchar la voz de su Dios y disponerse a obedecer. En este caso, decíamos que el título es un ejemplo a seguir. Tenemos un ejemplo de fidelidad a seguir. Seamos fieles propagando la palabra. Seamos fieles viviendo la palabra. Seamos fieles confesando que somos seguidores de Cristo. Dios le bendiga, hermanos.